Saludos chicos, el día de ahora vamos a ver otra clase de isométricos en donde vamos a visualizar en planos este elemento que tenemos acá en volumen. Si se fijan, es algo muy similar a una placa o a un ángulo que tiene dos sustracciones circulares o cilíndricas, si podemos hablar en volúmenes. Si nosotros nos trasladamos a las vistas, obtenemos esto. Tenemos la consideración de que estamos utilizando el sistema europeo, en donde tenemos el alzado en esta parte, la elevación, la planta aérea o la vista aérea en esta parte, la vista en planta, tenemos la elevación en esta otra y el perfil izquierdo en esta. Considerando eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que como sustracción o como perforación que tenemos acá, se tiene que visualizar a través de estas líneas punteadas, que son las líneas ocultas que atraviesan el volumen. Así que tenemos que agregarlas. Sin embargo, viene acompañado de estos elementos conocidos como ejes y estamos utilizando otro tipo de línea conocida como línea de eje, que es la línea punto línea. Esto solo ocurre cuando nosotros tenemos que representar elementos circulares. ¿Por qué? Porque necesitamos obligatoriamente ubicar el centro de este elemento, tanto en planta como en elevación, que sería acá, porque aunque sea una sustracción, estamos viendo el alzado o digamos el perfil de cómo va atravesando la lámina. Y este eje es lo que define su centro. Ahora, trasladémonos a este ejercicio. Ese centro es esta línea que tenemos acá, la que estoy seleccionando en color azul. Esa es la línea. Considerando esto, para que se entienda, este eje genera un eje de rotación, en donde vamos a, digamos, a hacer que este plano comience a rotar sobre este eje, considerando también la circunferencia. Si hacemos esto, vamos a utilizar esta herramienta en donde yo selecciono el plano y por donde tiene que pasar dicho elemento. Así que comienzo a rotar la pieza hasta que llego al siguiente extremo. Al final obtengo un cilindro. Ese cilindro conserva el eje de rotación o el centro del cual nosotros nos estamos basando. Lo mismo pasa si el perfil fuera, digamos, en diagonal, nos representaría un elemento cónico. Así que de igual manera traslado la información, roto el plano sobre ese eje y obtengo un cono, en este caso un cono truncado, porque está cortado en la punta. Ahora, si yo tengo este mismo plano y traslado una sustracción, por decirles o una separación, para entenderlo un poco mejor, una separación del eje, siempre haciendo la rotación, yo lo que voy a obtener es, vamos a ver que ahí está. Yo lo que voy a obtener es que esa separación que yo hice anteriormente también me va a generar una separación del eje, generando otro cilindro, pero en este caso sustrayendo al cilindro principal. Teniendo eso en cuenta, aquí está el motivo del eje que nosotros estamos ocupando para la visualización de cualquier elemento circular. Regresando al plano, tenemos esto. Ahora, para poder hacer la vista isométrica, utilizando las técnicas del isométrico, activamos IsoDraft, selecciono la línea y comienzo haciendo la planta arquitectónica, que en este caso la planta o la vista en planta que tengo en este lado, para poder realizar correctamente
el dibujo. En este caso tengo 4 metros y digamos la circunferencia tiene un diámetro de 2. ¿Qué es lo que me sale más fácil hacer? Primero genero las partes ortogonales porque sería lo más fácil. Así que voy con esto. Genero la planta. Y después de que genero la planta, comienzo a hacer el resto de líneas. Acá tenemos una altura de 1 metro. Y en este otro caso, altura de 4 metros. Muy bien, ya teniendo esto en cuenta, solo termino de realizar toda la pieza exterior. ¿Cómo realizo esta circunferencia vista en isométrico? Pues para poderlo entender un poco mejor, este círculo está encerrado dentro de un cuadrado, el cual yo comienzo a realizar, digamos, el entorno, que sería este, y si se fijan está dentro de ese círculo. Perdón, está el cuadrado, el círculo dentro del cuadrado. Entonces, esta misma coherencia yo la tengo que trasladar acá. Así que, considerando esto y sabiendo que el radio es de 1, o sea, diámetro 2, los lados del cuadrado van a ser también de 2. Así que yo ubico el centro y traslado la información. ¿Cómo así? Yo tengo una separación, si no estoy equivocado, de 1 metro, así es, por 1 metro a la redonda. Así que cambiando de color de línea, trataré de enfatizar dicho elemento. Así que comienzo distanciando a 1 metro por 1 metro y genero el cuadrado de 2 por 2. Al tener esto listo, yo borro el excedente y a través de este punto yo comienzo a generar la circunferencia. Así que la técnica que voy a utilizar es la siguiente. Ubicando el centro de cada uno de los lados, en este caso AutoCAD me lo proporciona, ubicando o tratando de ubicar el centro de cada uno de los lados, a partir de ese punto genero la línea de la siguiente manera. Busco desde el lado inferior izquierdo encontrarme con la esquina de ángulo obtuso y hago coincidir la línea. Y ahora hacia la parte de abajo busco en el lado del cuadrado, digamos el lado inferior del cuadrado, el centro. De esta manera obtengo un elemento que pareciese una A, o así lo considero yo. Entonces, de la misma manera busco en el lado superior izquierdo, justamente en el centro, el inicio de la línea hasta encontrarme con el ángulo obtuso del lado inferior de este cuadrado. Y ahora de regreso me acerco hasta la mitad del lado superior derecho del cuadrado del isométrico. Al tener esto, yo ya tengo los 4 puntos donde voy a poner centro, las circunferencias y obtener el isométrico de un círculo. Así que elimino el isodraft y comienzo a hacer las circunferencias. En este caso voy a cambiar de línea, pasaré a la línea verde, no, mejor a la línea roja, porque aún no está terminado el dibujo. Así que
considerando esto, busco la intersección que está justamente acá y hago coincidir con el extremo del lado o de los lados del cuadrado. De igual manera hago lo mismo, busco este como centro y me aseguro en hacer coincidir el extremo de la circunferencia con los lados correspondientes de acá. Ahora vamos con los siguientes círculos, que sería ubicarme en el lado, digamos en el ángulo obtuso como centro de círculo y extiendo la circunferencia hasta encontrarme con este extremo. Igual pasa con lo siguiente y me ubico acá. Después de lograr esto, yo paso a eliminar los excedentes de línea. En este caso serían estos, este y este otro. Después, los excedentes de línea internos de estas circunferencias sería este y este punto. Así obtengo ya la circunferencia, lo demás lo borro, la circunferencia vista en planta, pero consideremos que es una sustracción como está acá y por tanto tenemos que ver el espesor del material. Así que volvemos a hacer la misma técnica que hicimos anteriormente. De ubicar a 1 metro por 1 metro el cuadrado de 2 por 2. En este caso se superpone. Y para evitar confusiones yo voy a comenzar a eliminar estas líneas. Cambiaré el color de la circunferencia que ya está lista. Y hago la misma técnica que les enseñé anteriormente. Del centro al ángulo obtuso, del ángulo obtuso al centro, del centro, vamos a ver, justamente ahí coincide, del centro al ángulo obtuso, del ángulo obtuso al centro, hago las circunferencias y al tener esto listo hago los recortes correspondientes. Si se fijan, no todo el elemento se va a ver, o sea, yo ocupé la técnica completa, pero ustedes mientras vayan haciendo el elemento es posible que solo se queden con la parte superior, no era necesario hacer la parte inferior, pero yo hago la técnica para que se entienda por completo. Así que solo cambio el color de las cosas que realmente me interesan, que sería acá, que me interesa que se conserven, y elimino el resto de líneas que ya no son útiles para este dibujo. Así ya obtengo el espesor también de la sustracción circular. ¿Qué pasa en la parte superior? Es un poco distinto, es la misma técnica, pero la perspectiva es un poco distinta. Hacemos la misma técnica de una separación de 1 por 1 por 2 metros cuadrados, elimino el exceso y hago la misma técnica, en donde del centro del lado busco el ángulo obtuso y del lado obtuso busco el centro del lado, acá. La A ya no se ve como una letra A, sin embargo la técnica es la misma. Busco el centro del lado, me voy recto hasta encontrarme con el ángulo obtuso, del ángulo obtuso al centro de uno de los lados. Teniendo estos elementos, me traslado
hacer las circunferencias. De igual manera, ubico los centros correctamente y extiendo a donde corresponde. Después elimino los excedentes de línea que tengo acá y ahora genero el espesor. Puedo hacer lo mismo que hice anteriormente, pero en este caso, para apresurar las cosas y que tengo AutoCAD, simplemente hago una copia y traslado hacia acá. Así que ya teniendo esto en cuenta, elimino las líneas guías y cambio, por supuesto, el color del elemento que estoy haciendo. Así, de esta manera represento la visualización. Perdón, me hacía falta borrar esto, que solo era una guía. Así que represento la vista isométrica de esta, digamos, de la proyección diédrica que tenía en un inicio. Espero que les haya servido. Más adelante vemos otros ejercicios, otros ejemplos de otras sustracciones y elementos circulares. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias.